Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la nueva conference call de Rankia Pro. Yo soy Juan Moreno y para mí es un honor estar moderando hoy esta sesión con los dos grandes profesionales que ya veis en pantalla y que enseguida os presentaré. Antes que nada, quería dar un poco de contexto sobre por qué hacemos esta conference hoy. Sabéis que hace en torno a un mes, hace ya justo un mes, Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos y eso ha generado variedad de sentimientos entre los inversores sobre qué va a pasar en Europa, qué repercusiones va a tener en Europa. Es por ello que hoy nos queremos centrar en cómo está Europa, cuál es el estado actual de Europa y qué posibles escenarios podemos esperar en términos de inflación, de crecimiento. Y bueno, finalmente estudiáramos una estrategia de crédito europeo que puede ser clave para navegar el entorno. Así que nada, como os comentaba, hoy tenemos el placer de contar con dos grandes expertos que seguro todos conocéis. El primero de ellos es Uriel Saragusti, que él es de origen argentino y cursó economía en la Universidad de Buenos Aires antes de obtener un máster en ingeniería económica y financiera por la Universidad de París. Después de adquirir experiencia como analista en Dexia y BNP, se unió a la Financière de l'Echiquier en octubre de 2013 como analista de crédito. Y en 2017 se convirtió en gestor de crédito. Ya en 2021 fue nombrado jefe del equipo de crédito y desde 2024, año de la fusión con Tocqueville Finance, es jefe del equipo de crédito y codirector del equipo de multiactivos. Bienvenido, Uriel, buenas tardes. Buenas, gracias, encantado. También contamos con Juan Hernando, que actualmente dirige el área de Advisory en Mora Wealth. Anteriormente fue el responsable de selección de fondos en Mora Bank, puesto que ocupaba desde 2015, y previamente trabajó en Inversis, donde fue responsable de análisis de fondos, así como en Banco Gallego y Thomson Reuters. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Dirección de Empresas. Cuenta también con certificaciones, entre ellas la certificación en Inversiones Alternativas CAIA. Bienvenido también, Juan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en la tarde de hoy. Antes que nada, comentaros que las dudas que tengáis podéis ir dejándolas por el chat y trataremos de darle solución al final de la call. Y poco más, te cedo ya la palabra, Juan. Vamos a analizar el entorno. Sí, perfecto, pues comenzamos. Bueno, hoy queríamos ver un gráfico bastante interesante, que es el gráfico de crecimiento del PIB que hemos tenido en 2024. Luego vamos a ver también un poco previsiones para 2025. Y digo interesante porque parece que se está dando un poco la vuelta, si nos recordamos hace 10, 12 años, pues con la crisis, con la gran crisis financiera, sobre todo en la parte de Europa, cómo se hablaba un poco pues despectivamente de los periféricos, incluso en su momento se hablaba de los PICs. Y bueno, estamos viendo pues cómo a nivel de crecimiento van cambiando un poco las tornas, ¿no? Estamos viendo cómo a Alemania le está costando bastante, cómo Alemania pues está digamos coqueteando con la recesión. Además, digamos que el mercado laboral no le está ayudando. Francia también, pues con bastantes complicaciones. De esto seguramente nos puede hablar un poco más Uriel, que está allí en el terreno. Pero bueno, vemos también pues con bastante inestabilidad desde el punto de vista político en Francia. Y en cambio, De hecho, sí. Ahora mismo voto de moción de censura en el Parlamento en este mismo momento, así que totalmente de acuerdo con lo que decís, Juan Armando. la verdad es que yo creo que ha sido buen momento para elegir la conference y la persona con la que conectar. O sea que luego nos puedes comentar un poco más del tema de Francia, pero efectivamente si hablábamos de los países core, los países centrales, los países que, digamos, las maquinarias de Europa, pues ahora les está costando un poco más. En contra, pues vemos un poco el comportamiento a nivel de PIB de España, ¿no? Pues vemos como, bueno, pues evidentemente siempre es interpretable, siempre se puede hablar pues que bueno, una parte importante viene por gasto, una parte importante viene digamos, este gasto público. También ha ayudado bastante las exportaciones también pues de servicios. Pero bueno, veremos un poco cómo evoluciona. Sí que es cierto que la gráfica ahora mismo pues es llamativa, ¿no? Pues después de esos años en los que se referían despectivamente a periféricos, a países como España, Portugal, Italia, pues digamos que cambia un poco las tornas, ¿no? Estados Unidos, pues qué contar de Estados Unidos que no se haya dicho ya desde el día 7, ¿no? Desde que salió elegido Trump. Bueno, la verdad es que eh, cambia bastante el panorama, digamos, entre que saliera Trump, entre que saliera pues Harris, pues al final había bastantes diferencias en lo que podía pasar. La verdad es que el mercado lo recibió bastante bien, a nivel sobre todo de la renta variable. Y bueno, pues también, digamos que también se presentan pues muchas incógnitas, ¿no? Si es un poco el panorama para 2025, bueno, lógicamente se presentan
cuestiones por ver. Vamos, no sé tú cómo lo ves, Uriel, pues la parte de crecimiento. Ujú. No, sinceramente los puntos que has señalado son puntos muy importantes. Primero, remarcar el esfuerzo fenomenal que hizo la economía española, la sociedad española, para bajar los costos unitarios del trabajo, hacer reformas estructurales que han sido importantísimas en la última década, reformas bancarias que han llevado a una concentración más importante del sector bancario, pero también un sector mucho más sólido y con la capacidad de prestarle a la economía real. Hoy en día, cuando miramos los índices de actividad europeos, de los grandes países europeos que todo el mundo sigue, España es el único país que tiene PMIs en expansión, a la vez en manufacturing y en services, lo cual no es el caso en ninguno de los otros países, que están todos en territorio de contracción, particularmente en manufacturing, pero también ahora en los servicios igualmente. O sea que la performance española, que no solo es de 2024, ya venía siendo el caso en 2023, y como lo has mostrado en la diapositiva siguiente, se espera lo mismo para el 2025, con niveles de crecimiento incluso superiores a los de Estados Unidos. En 2024 es posible que España termine por arriba del 3% de crecimiento del PIB. Es fenomenal en una zona euro que está totalmente atona y con muchas más dificultades. Así que no, el milagro económico americano, como lo has dicho, ya se ha comentado ampliamente. Me parece que no tengo muchísimo valor agregado en ese respecto, pero lo que sí, en Europa hay dos países que han sido los países fundamentales para la supervivencia de la zona euro en la última década, que eran Francia y Alemania, y que hoy en día están pasando una crisis estructural muy importante por razones diferentes, esencialmente política y gasto público en Francia, con una incapacidad de los partidos políticos en ponerse de acuerdo con las reformas que hay que hacer, y las reformas dolorosas que países de los que vos hablabas hace un rato, que se les llamaba periféricos en otra época, y que hoy sinceramente podemos empezar a pensar que son los que se están volviendo core, y los core se están volviendo periféricos. Hay un esfuerzo que hacer importante ahí, la parte francesa. No es el caso en Alemania, en el cual las cuentas públicas son muy sanas, pero en Francia hay un esfuerzo que hacer que la sociedad no está dispuesta a hacer, y políticamente hay una polaridad muy fuerte que no ha existido nunca. Es posible que hoy se caiga el gobierno actual, luego de solamente 3 meses de haber estado en mandato. El primer ministro Barnier tiene un voto ahora en este mismo momento en el Parlamento de moción de censura, un no confidence vote, como se le dice en inglés, y sería el primer gobierno en varias décadas, de hecho, el primer gobierno de la Quinta República en caerse tan rápido, si realmente eso sucede. O sea, estamos con una crisis política realmente muy aguda en Francia, y en un momento en el cual haría falta el contrario, mucha más consolidación política, una coalición más fuerte, un consenso importante con respecto a sanear las cuentas públicas que tienen problemas estructurales fenomenales. En Alemania es otro tema. Para empezar, hay un problema político, pero no me parece tan grave. Es posible que haya una coalición coherente en febrero del año que viene. Lo que sí está complicado en Alemania es la crisis estructural de la industria alemana, ¿no? Por todo el cambio de paradigma que trajo la invasión de Rusia en Ucrania, con respecto a la suba de los precios energéticos. Industria alemana que estaba extremadamente ligada a precios de energía bajos, y ahora que Rusia no aporta más gas, y por ende Alemania, que contaba muchísimo con el gas para generar electricidad, ha tenido un problema muy complicado para generar energía a bajo costo. Está con problemas mucho más importantes que otros países europeos que eran menos intensos de ese punto de vista, o como España, que han desarrollado en la última década de manera más fuerte los renovables, y con menos dependencia a la producción de electricidad por parte de gases industriales. Así que, bueno, problemas realmente importantes en la zona euro, exceptuando el caso de España, en el cual las cosas van muy bien, y otros países europeos que no tenemos en la diapositiva, pero claramente un contexto bastante moroso con respecto a la zona euro, y al contrario, demasiado brillante, diría, con respecto a la economía americana. Incluso si, bueno, comentando sobre este tema, Uriel, no está en la diapositiva, pero bastante interesante, se ha comentado mucho en los últimos meses, las últimas semanas, incluso cómo los diferenciales han convergido entre Grecia y Francia, ¿no? O sea, ha Ujú. sido ya bastante llamativo, ¿no? Sí Tal que es cual. verdad que, digamos, también para 2025, pues alguna de las dudas que se plantean es cómo se van a aplicar los aranceles prometidos por Trump en Estados Unidos, y cómo le puede afectar a países pues tan dependientes de la exportación como la industria alemana, ¿no? La industria alemana, por una parte, tú lo has mencionado muy bien, ¿no? Pues el coste de la energía, digamos, al final ha sido un poco un tiro en el pie, bueno, Ujú. motivado por circunstancias sobrevenidas seguramente, pero
pero bueno, muy costoso para la industria alemana y veremos pues la parte de los aranceles, la aplicación por parte de Trump, cómo puede venir la Europa. Por ahora, digamos que la Sí. previsión parece positiva para países como España, quizá pues menos dependientes de exportaciones de manufactureros. Es verdad, también muy relevante lo que comentabas de los PMIs, tanto manufactureros como no manufactureros, pero digamos que los países core, pues en Europa con graves problemas. Veremos un poco cómo se desarrolla 2025 y también un poco las negociaciones de los aranceles, ¿no? Que es verdad que muchas veces Trump quizás es un discurso muy maximalista que luego se va moderando, ¿no? Es una forma Ujú. de negociación, también pasará con China seguramente, pero bueno, nos retrotrae un poco a la guerra comercial que tuvieron entre 2016 y 2020 y bueno, yo creo que va a ser bastante relevante, ¿no? También por otro Para lado es verdad Alemania en que su momento. Sí. quizá Estados Unidos sabe que tampoco le conviene, entre comillas, pisotear a Europa, ¿no? Digamos que puede ser un socio, puede ser un aliado. Por otro lado, hay pues bloques, quizá estamos yendo a temas un poco más políticos, pero hay otros bloques como el bloque de China. Bueno, quizá pues por ahí puede aflojar un poco el ritmo. Pero es verdad Estoy de que acuerdo. Sí, la sí. previsión seguramente más positiva para Estados Unidos, para países como España, y bueno, muy relevante lo que puede pasar con Francia y sobre todo con Alemania, ¿verdad? Tal cual. No, y un punto muy importante del cual hablas, la alianza geopolítica de Rusia con China y otros países frente a Estados Unidos. Claramente estoy de acuerdo con vos. Trump promete muchas cosas y luego hay que generar algo coherente de todo eso, ¿no? Sin incluso entrar en la geopolítica o en la estrategia militar mundial de Estados Unidos, no, solamente con temas tan simples como cuáles son las promesas de campaña, combatir la inflación con la cual de la cual ha usado como argumento principal para criticar a Biden. ¿Cómo querés combatir la inflación con un programa que que alimenta tanto la economía americana cuando la economía ya estaba caliente, con un mercado de trabajo que estaba relativamente caliente y con una inflación que es un poco más difícil de bajar que la europea? O sea que no sé cómo va a hacer Trump para conjugar todo lo que prometió, pero claramente no va a poder mantener una Fed con bajas tasas, que es lo que él le gustaría, como el mandato precedente, le gustaría que la Fed baje las tasas, con una inflación que no sea superior a la que vimos en los últimos meses y una economía tan caliente como la que tiene, ¿no? Me parece que económicamente es un poco difícil de cerrar la ecuación. Sí, la verdad es que sin duda es como cuadrar el círculo, ¿no? Bastante complicado. Mira, este gráfico que tenemos ahora, yo creo que también es bastante relevante, ¿no? Nos sirve para poner en contexto, porque ahora estamos muchas veces cuando salen los datos de inflación discutiendo que si 2,5 es bueno, 2,6, pero hay que ver de dónde venimos, ¿no? Fijémonos, pues el pico, pues en algunos sitios se superó el doble dígito, ese 10%, y la verdad es que venimos de, bueno, de tasas de inflación elevadísimas. Bueno, pues se convergieron todo, ¿no? Fue un poco la tormenta perfecta, políticas monetarias muy expansivas para salir del COVID, todos los problemas con las cadenas de suministro, luego ya aparece el problema en Europa de la invasión de Ucrania y todas las consecuencias que tiene para la energía. La verdad es que fue un poco la tormenta perfecta y ha habido que hacer muchos sacrificios, ¿no? Muchos sacrificios en términos de política monetaria, de subidas de tipos intensísimas que no se habían visto pues, en esa magnitud y en esa velocidad, yo creo, Ujú. nunca de forma previa, o al menos pues, desde los 70. Y bueno, vemos un poco el contexto de cómo ha ido bajando, ¿no? Es verdad que estamos más cerca del final, más cerca de los objetivos, de esos 2%, ¿no? Que se marcan en muchos casos, pero vamos, yo creo que es un poco matizable porque, digamos, una cosa es la cifra, digamos, principal, pero bueno, en la subyacente igual está costando un poco más. No sé cómo lo ves tú, Uriel. Sí, yo creo que el Banco Central Europeo tuvo varias victorias importantes. Una de las principales que no tenemos en la pantalla son los swaps de inflación a mediano plazo. Cuando miramos los swaps de inflación a mediano plazo, o sea, la inflación promedio esperada entre dentro de 5 y 10 años, ha convergido al 2% ahora. Hace rato que estábamos por arriba del 2%, estábamos más por el 2,5% el año pasado, y ahora han convergido al 2%. O sea que el Banco Central Europeo, bueno, primero, ayudado por una economía muy mediocre, ha logrado traer las expectativas de inflación a niveles que son cercanos a los del objetivo del Banco Central Europeo, que sigue siendo 2%, por más que sea un objetivo, digamos, más o menos simétrico. Con lo cual ya tenemos una parte importante de la ecuación, que es expectativas a largo plazo,
que van convergiendo hacia donde ella quiere que vayan. Eso es un punto importante. Y luego con respecto a la inflación actual, yo creo que hay mucho de carry over, lo que se llevó de la inflación del año pasado al año siguiente. Los salarios han sido alimentados con inflación elevada, como lo contaste, de manera excepcional y bastante exógena en el 2022 y 2023, pero hoy ya estamos teniendo datos muy importantes que muestran que la economía europea está yendo hacia un nivel de inflación mucho más normativo y cercano al 2%. Por ejemplo, incluso en Alemania, donde los sindicatos han tenido negociaciones muy duras con la industria en los últimos años y también ligado con los temas de los cuales estamos hablando en términos de la solidez y sí, eso, la solidez de la industria alemana, los sindicatos alemanes, como dije, Metal, están logrando ahora eh, alzas de salarios que son muy inferiores a los que habían logrado en estos últimos años. Si uno corrige los niveles que se han comunicado la semana pasada o la semana anterior de alza de salario, que en Alemania son complicados porque se calculan a 2 años acumulados y con primas especiales. Si uno corrige todo eso, estamos por debajo del 2% de inflación salarial en este sindicato, que es uno de los más potentes de Alemania. O sea que me parece que hay ciertas victorias muy importantes que se han logrado que a nosotros nos dan confianza con respecto al hecho de que la inflación, y esto es un tema del cual hablamos hace más de un año, está convergiendo al 2% y las condiciones para mí no están reunidas para que la inflación se quede por arriba de manera estructural. En Europa no veo por qué la inflación se quedaría por el 3 o el 4% cuando tenés un Banco Central Europeo que todavía tiene los tipos de interés en territorio restrictivo, ¿no? Si estuviésemos con 1% de tipo de interés, capaz estaríamos hablando de otra cosa, pero por ahora seguimos pesando, la economía todavía tiene un drag, un peso, con respecto a la política monetaria, y esto es un punto fundamental que hay que tener en cuenta. Sí, yo creo que incluso esto ha tenido bastante influencia pues un poco en el comportamiento de los bancos centrales, ¿no? Si vemos, Ujú. por ejemplo, aquí subidas, bajadas de tipos, ahora digamos como estamos pues prácticamente en gran parte de los bancos centrales, digamos en esa fase de reducción de tipos, ¿no? Yo creo que uno de los datos llamativos este año a nivel de bancos centrales fue que, bueno, por primera vez en muchísimos años, el Banco Central Europeo tomó la iniciativa, ¿no? Bueno, hizo un poco las bajadas de tipos las hizo un poquito antes que Estados Unidos. En Europa se empezaron a bajar en junio. No solo por la parte de la inflación, aunque sea su único mandato en teoría, pero ya también pues, ya se veía un poco la situación de Francia, de Alemania, que quizá pues, el estar en este terreno restrictivo pues, podía ser un poco más doloroso, ¿no? Ujú. En cambio, Estados Unidos, bueno, pues aquí ahora ha estado con las bajadas, ya pues con la inflación como consideran relativamente controlada, pero bueno, en Estados Unidos siempre la Reserva Federal pues con ese doble mandato, ¿no? El problema puede venir a partir de ahora, ¿no? Digamos que cuando fueron las elecciones, 2 días después de las elecciones, pues bueno, ya era el anuncio de tipos y bueno, no daba margen como para hacer muchas variaciones. Ahora lo que hemos visto en las actas de las FED es que parece que van a ir un poco más entre como diría el Cholo, partido a partido, van a ir más reunión a reunión, van a ir otra vez mirando los datos y es algo que yo creo es bastante relevante, ¿no? Todo el mundo está dando por hecho pues, que las políticas de Trump pueden volver a ser inflacionistas y al final pues la Fed no quiere otra vez que se le vuelva a ir la inflación, ¿no? Ha costado mucho pues llegar a los niveles que estamos ahora relativamente controlados como para que se vuelva a subir, ¿no? Que era uno de los temas que querían evitar, ¿no? Que ya se dio pues, en los 70, los 80, pues que después de controlar la inflación se volviera a desbocar. Y bueno, yo creo que es algo que van a tratar de mantener. No sé si tú lo ves así, si este tipo de políticas de Trump, que todo el mundo considera inflacionistas, son así o bueno, es algo que también intentará controlar, ¿no? Porque al final tú puedes querer hacer unas políticas proteccionistas como Trump, pero hasta el momento que le tocas el bolsillo a tu ciudadano, a tu votante, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo. Claramente la política de Trump es inflacionista, no solo por las tarifas, también por el hecho de que quiere mantener un déficit fiscal muy importante y un incentivo a la economía que es elevado, que no es el que corresponde en un momento del ciclo en el cual Estados Unidos está hoy. La inflación es un tema importante, porque la inflación venía bajando, ¿no? El año pasado, este año, digamos, a principio de año y durante todo el año del 2024, venía bajando de niveles que estaban más cerca del 3,5% a ahora el 2,6% más o menos en Estados Unidos. Eso es las cifras, digamos, headline.
el core es un poco más elevado, pero también tenía la misma trayectoria, ¿no? Veníamos con niveles que estaban más cerca del 4% en core, en inflación subyacente, y hoy estamos más cerca del 3%. O sea que la tendencia fue positiva, sobre todo alrededor de mayo, junio, julio, cuando teníamos data que era constantemente de sorpresas positivas, es decir, inflación inferior a lo esperado, que sea en core o en headline inflation. La verdad que ahora el problema que tenemos es que incluso antes de la elección de Trump, ya teníamos inflación que estaba empezando a encontrar un tope, ¿no? Un piso en Estados Unidos alrededor de los niveles que acabo de comentar. Y hoy venir y tener un presidente que está alimentando todavía más la inflación puede generar un riesgo para la Fed de que los tipos no puedan bajar lo suficiente. Pero el mercado ya lo anticipó, ¿no? Recuerden que el mercado esperaba, como lo vemos en la diapositiva hoy espera tres bajas de tipo de interés a corto plazo en Estados Unidos, lo cual significa básicamente aterrizar alrededor del 4%, cuando hace solamente un mes y medio estábamos esperando, nosotros no, pero el mercado, que se vaya al 3%. O sea que ya se borró un punto entero de baja de tipos solamente por la suba de Trump en los sondeos y luego el hecho de que haya sido elegido. Y si miran, por ejemplo, también a largo plazo, tenemos otro punto interesante de comparación, que es que la deuda alemana contra la deuda estadounidense ahora tiene un gap a 10 años, por ejemplo, del 220 puntos básicos, ¿no? Que la deuda estadounidense pague 220 puntos básicos superiores a la deuda alemana a 10 años es algo que solamente se ha visto eh, ahora en los últimos 5 años. Hay que volver al 2018 para lograr ver niveles de diferencial de ese tipo cuando teníamos un sistema, un contexto económico todavía muy diferente en el cual Estados Unidos subía los tipos de interés y Europa no los subía. Hoy estamos más pensando cuánto va a bajar cada uno, pero todo el mundo está esperando que ambos bajen. Creo que lo que sí el mercado tiene razón hoy en día en haber probablemente corregido, porque no, el mes pasado el mercado era un poco más duro con Europa, es que sí tenemos una divergencia política monetaria que va a tener lugar en los próximos meses. Me parece que la confianza con el hecho de que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés 6 veces es muy elevada en el mercado hoy en día y no veo por qué tenga que haber una corrección importante de ese tipo de indicador cuando efectivamente Estados Unidos, la balanza puede ir para ambos lados, ¿no? Porque capaz que bajan incluso menos, o si realmente en algún momento la economía va para el otro lado, que hoy no lo veo sinceramente, capaz que bajen un poco más. Pero en Europa al revés, creo que de lo que no se habla hace mucho tiempo, capaz que ahora el riesgo es más, no vamos a bajar, no vamos a tener una inflación demasiado baja el año que viene. Ese sería el riesgo para mí en Europa, de manera agregada que realmente la economía no funcione como se espera, que el mercado del empleo se deteriore, sobre todo en Francia y en particular en Alemania, y que empecemos a tener niveles de inflación relativamente bajos que le pidan al Banco Central Europeo bajar los tipos por debajo de la zona neutra, ¿no? Que es, digamos, neutro hoy en Europa podría ser entre el 1,5 y 2,5%, depende de cómo cada uno quiera verlo, ¿no? No hay una cifra exacta, pero yo no veo por qué, si la economía europea no repunta en algún momento, la inflación, los tipos de interés, perdón, a corto plazo no puedan ir al 1,5%. Es totalmente posible, digamos, ¿no? El mercado todavía no lo está anticipando del todo y está anticipando más 1,7, 1,8% como el punto bajo, digamos, de la tasa de depósito del Banco Central Europeo. Sí, yo creo que lo más relevante, sobre todo la parte de Estados Unidos, ha sido cómo se han empezado a descontar menos bajadas. Pues estas 4 bajadas de menos que comentabas, yo creo que es bastante relevante, ¿no? Ya el mercado empieza a descontar esa posibilidad de inflación y luego ya de ahí, pues, el cómo tendría que ajustar sus expectativas la Reserva Federal y el cómo continuar. O sea que yo creo que sobre todo la parte de posibles bajadas en Estados Unidos ha bajado bastante pues las expectativas y bueno, esto es algo que también se tendrá que contar con ello. Tal cual. Que de hecho, con respecto a lo que hablaba en Europa, aquí lo vemos en la diapositiva, el mercado hoy en día está esperando que los tipos de interés, como ven en la diapositiva, lo que tenemos son los futuros Euribor, futuros de corto plazo, digamos, tasas de corto plazo a diferentes periodos del tiempo, ¿no? La curva abajo es lo que se espera hacia fines de año, la curva que está un poquito más por arriba es a fines del 2025. Como ven, básicamente el mercado espera que los tipos de interés en Europa bajen, directores, bajen entre el 1,7 y el 2,2%. O sea que esta tesis del mercado hoy en día que está ya empezando a tener bastante fuerza es que los tipos de interés van a aterrizar alrededor del 2% y que nos quedaremos por ahí, lo cual no era para nada lo que veíamos
el año anterior, o el mercado había el año anterior, o incluso hace 6 meses, en los cuales se esperaba más que las tasas bajen al 2,5% y no más. O sea que Estados Unidos tiene un tema, en Europa me parece que la cosa con respecto a la renta fija es un poco más benigna. Sí, yo creo que pues la situación tal cual la estás comentando, yo creo que hay varios catalizadores para la renta fija en Europa que yo creo que pueden ser bastante positivos, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que pues no solo por las yields, sino por los recortes de tipos. Bueno, en general yo creo que hay varios vientos de cola para la renta fija. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a los dos por las ponencias. La verdad que queda todo bastante más claro, se ve mucho más claro el panorama en Europa con vuestras exposiciones. Vamos ya a conocer, bueno, antes que nada ya veo alguna pregunta por el chat, así que os animo a que sigáis dejándolas y al final de la sesión las responderemos. Así que nada, Uriel, te paso ya el control de las diapositivas ¿Sí? y hablas de crédito europeo. ¿Lo tienes? Vamos a ver. Todavía no. Ahora sí. Muy bien. Estupendo. Impecable, muchas gracias. Vamos a presentar en el tiempo que nos quedan, más o menos 30 minutos, dos soluciones de gestión que manejamos en el equipo de la fianza de Chiquier. Una gestión crédito todoterreno, que es la primera que vamos a presentar, que se llama Credit Europe, un fondo que puede invertir a la vez en investment grade, en deuda de alto rendimiento, high yield, y en deuda subordinada que sea financiera o no financiera. No financiera, la que se llama Corporate Hybrids, y luego justamente una solución específica con respecto a este tipo de deuda subordinada no financiera, que invierte solamente en ese segmento de mercado, de la cual hablaré al final de la presentación para presentarles un poco de qué se trata y por qué nos parece que es una clase de activos muy interesante en la renta fija a mediano plazo, que para mí tiene un lugar claramente en todo tipo de alocación de renta fija estructural, y luego que hay que usar de manera móvil y ágil, aprovechando los momentos de mercado en los cuales es interesante entrar y salir de ese tipo de mercado. Así que si hablamos brevemente de lo que el equipo en la financiera Leyeque maneja, tenemos 1,6 billion under management en crédito, que sea dentro de fondos multiactivos o en estrategias de crédito puras. Manejamos fondos que van del corto plazo al mediano plazo. Tenemos fondos con una duración del 1, por ejemplo, como nuestro fondo short term, y luego fondos que tienen duraciones un poco más elevadas, pero que se manejan de manera muy móvil, como Credit Europe, que es el fondo del cual les vamos a hablar en unos instantes, un fondo que tiene 350 millones de activos bajo gestión y 5 estrellas Morningstar. Y luego tenemos dos fondos de renta fija un poco más riesgosa, digamos, ¿no? Lo que se llaman los activos riesgosos en la renta fija. Como decía, la deuda subordinada no financiera, los híbridos corporativos, y luego un fondo de renta fija high yield, específicamente invertido en esa clase de activos, bueno, para que nuestros clientes puedan encontrar en la gama de fondos todo lo que les parezca importante para tener en sus asset allocations. Luego, si hablamos de Create Europe, y voy a aprovechar un poco la presentación del fondo para continuar hablando, Juan, si tenés ganas de seguir charlando de nuestra visión de las tasas y nuestro posicionamiento en cuanto a la duración de los fondos y los tipos de interés y el tipo de riesgo crediticio que queremos tener en los fondos. Bueno, esta es una buena manera de ilustrarlo, este fondo que puede hacer una gran parte de lo que hoy existe en el mundo de la renta fija corporativa. Es una buena manera de ver cómo el equipo ve las cosas, ¿no? Así que bueno, si hablamos de Create Europe, este fondo es básicamente un fondo europeo, puede tener una diversificación a ciertas otras regiones del mundo, esencialmente países desarrollados, pero con emisiones de deuda que son en euros. No tenemos vocación a invertir en emisiones que sean en dólares. Puede ser de manera muy marginal, pero es extremadamente raro. Como decía, esencialmente un fondo investment grade, pero que puede tener una diversificación hasta 40% del activo neto en high yield, y luego también hasta 40% del activo neto en deuda subordinada que sea emitida por bancos, aseguradoras o empresas no financieras. Una movilidad importante en cuanto a la vez a la capacidad de tomar riesgo crediticio, ¿no? Subir ese tipo de indicadores de los cuales vengo hablando, y también una movilidad muy importante, como verán las diapositivas que vienen, en cuanto a la gestión de la duración del fondo y la cobertura de tipo de interés que podemos tener por momentos, y cuál es la visión del equipo con respecto a los tipos de interés. Y sin olvidar también un sello ISR, un sello francés, con el cual nos manejamos en el fondo desde hace ya varios años. Em, ¿Cómo está posicionado el fondo hoy en día?
Básicamente el fondo tiene un nivel de riesgo que con respecto a lo que puede hacer es relativamente bajo. Hemos reducido de manera significativa la exposición a high yield en los últimos años, en particular en el último año. Si miramos el nivel que teníamos en high yield hacia fines de 2021 estábamos por el 33% del fondo, hoy estamos más cerca del 18%, incluso un poquito menos ahora si reflejamos los datos a fines de noviembre. Y luego una duración que ha aumentado bastante, ¿no? Una sensibilidad de tipo de interés que ha aumentado bastante. Manteníamos una sensibilidad muy baja en el 2021 y empezamos a aumentarla en el 2022 con el shock de la curva de tipo de interés, para empezar a anticipar, ¿no? Un escenario económico que era un poco más favorable hacia los activos de alta duración. En particular, en el primer semestre del 2023, en el primer semestre del 2024, hemos pasado de 2,5, 3 de duración a 4, 4,5 respectivamente, momentos en los cuales estimábamos que el mercado exageraba bastante la capacidad del Banco Central Europeo a bajar los tipos de interés a mediano plazo. Si pensamos un poco de nuevo en la diapositiva que estamos presentando al final de la introducción, el año pasado el mercado claramente veía que los tipos de interés no bajarían por debajo del 3 al 4%, y a nosotros nos parecía relativamente ilusorio pensar que la economía europea iba a mantenerse correctamente con un nivel de tipo de interés tan elevados, así que nos parecía lógico estimar que a corto o mediano plazo, en algún momento el mercado vería los tipos de interés bajar hacia la zona neutra en la cual estaba hablando en la introducción, 1,5 a 2,5%. Y por ende, cada vez que el mercado veía tipos de interés a corto plazo que quedarían elevados durante un buen tiempo, nosotros aumentábamos la exposición, la sensibilidad de tipo de interés, claramente comprando activos investment grade de alta calidad, y es por eso que ven abajo a la derecha en la diapositiva que tenemos hoy en día una proporción muy importante de activos con una notación triple B, A o AA, ¿no? En el pasado, si este fondo se lo hubiese presentado hace 4 o 5 años, las curvas estarían mucho más hacia la derecha porque teníamos una saturación de nuestra capacidad de tomar riesgo crediticio cuando teníamos casi 35% de high yield en el fondo. Hoy en día, al revés, como decía, hemos operado este cambio de bajar el riesgo crediticio del fondo en los últimos 12 a 18 meses y aumentar la duración en paralelo. Este movimiento de aumento de duración tuvo un stop ahora a fines de septiembre, cuando empezamos a tocar niveles de rendimiento a largo plazo de la deuda alemana a 10 años del 2 al 2,15%, el momento en el cual estimábamos que el mercado ya estaba empezando a dibujar un escenario mucho más probable y nos parecía que había un poco menos de jugo que sacarle en particular a la parte muy larga de la curva de tipo de interés. Entonces, si bien abajo cómo está repartida la curva de tipo de interés en el fondo, tenemos hoy una posición que es relativamente consecuente a 5, 7 y 7 y 10 años, que también en el pasado no fue así. En el pasado estaba mucho más expuesto al 1 a 3 años o al 3 a 5 años. Y hoy en día, bueno, hemos bajado, de hecho, desde fines de septiembre, la columna que ven ahí a más de 10 años con estas datas que están al 30 de septiembre. Hoy, si las recalculo, estaríamos probablemente 5 a 6 puntos inferiores a lo que ven en la diapositiva. Y luego, ¿cómo vemos los activos riesgosos en el fondo? Bueno, es un fondo que puede invertir, como decía, en deuda investment grade típica, clásica, digamos, y deuda en lo que corresponde a las empresas no financieras, híbrida corporativa, que es deuda subordinada, que paga un rendimiento superior a lo que uno puede obtener en la deuda renta fija investment grade clásica, porque el inversor le da ciertas flexibilidades al emisor, de las cuales podemos hablar en la presentación del fondo siguiente. Así que bueno, para resumir hoy, un fondo que ha cambiado muchísimo su perfil de un activo que era mucho más similar a un activo de alto rendimiento, a un activo hoy mucho más cualitativo y con exposición un poco más a tipo de interés que a primas de riesgo, ¿no? Y de hecho, si sigo pasándoles la diapositiva, aquí ven lo que les venía diciendo. Las curvas azules son la separación de lo que llamamos activos riesgosos en el fondo, la curva azul oscura. Activos riesgosos sería todo lo que es deuda subordinada, que sea emitida por bancos o por empresas no financieras, más la deuda de alto rendimiento. Y luego tienen dos curvas más. Una es los activos investment grade clásicos, ¿no? Lo que uno encontraría en cualquier tipo de fondo de renta fija clásico, y luego los bonos convertibles en acciones. Y como ven, en el último año y medio
hemos operado este cambio de bajar los activos riesgosos del fondo progresivamente cuando los primas de riesgo iban bajando hacia 300 puntos básicos, que es el nivel que remunera hoy en día, y luego aumentar en paralelo con esa compra de deuda investment grade la duración, la sensibilidad de tipo de interés del fondo, para darle justamente una aceleración en el caso en el cual los tipos de interés, no solo a corto plazo, pero también toda la curva de tipo de interés, ajustaría para abajo si el mercado de nuevo empezaba a ver un contexto económico en Europa que sea un poco más diferente al de 2022 y un poquito más cercano al de pre-2022 o pre-COVID. Así que bueno, eso es el resumen más o menos de cómo hemos visto la alocación del fondo en el último año y medio. Y aquí ven, de hecho, de manera empírica, la correlación que tenemos en este fondo históricamente, entre el fondo y dos índices, ¿no? En la curva azul oscura es un índice high yield y en la curva azul clarita es un índice investment grade. Y como les decía, si yo le hubiese presentado el fondo en 2016 o 17, teníamos un activo que estaba muy corto en sensibilidad de tipo de interés, de hecho con una cobertura de tipo de interés muy importante, y teníamos una proporción de activos riesgosos mucho más elevada que la que teníamos hoy en día, en 2015, 2016, y luego lo hemos bajado ahora últimamente para desensibilizar el fondo a los activos de alto rendimiento y resensibilizarlo a los tipos de interés, a la curva de tipo de interés. Y por ende, ven que hoy en día la curva azul clarita, que es la correlación con el activo, con un índice investment grade, es casi del 1 hoy en día. Si bien el fondo no tiene solo activos investment grade, la manera en la cual lo hemos construido, hemos logrado ese tipo de correlación que es la que el equipo quería obtener para tener un rendimiento a mediano plazo que sea más visible y más recurrente y esperar que haya oportunidades un poco más marcadas para volver a agregar activos de riesgo, ¿no? No es que tengamos una visión económica extremadamente mala con respecto a las tasas de default. Al revés, me parece que el mercado tiene razón hoy en día en anticipar que va a haber poco default, y eso es pues, la razón por la cual las primas de riesgo hoy en día están relativamente bajas históricamente. Hoy no hay razones por las cuales, salvo que haya un Black Swan, un riesgo inesperado, que se materialice, no hay razones por las cuales pensar que habrá muchos defaults en Europa el año que viene o el año siguiente, porque ya el refinanciamiento por una gran parte ha tenido lugar, y con el mercado que estuvo muy abierto, el mercado de emisión primaria este año, que estuvo extremadamente abierto con un año muy fuerte para la deuda high yield, es difícil ver cómo el año que viene podríamos tener un credit crunch de ese tipo de segmento, ¿no? Sobre todo además, si uno toma en cuenta que el sector bancario europeo hoy no solamente está bien capitalizado, tiene mucha liquidez y tiene ahora desde hace poco la voluntad de prestarle a la economía real, ¿no? Así que me parece lógico que las primas de riesgo estén bajas, no tengo miedo con respecto a la valorización del high yield, simplemente estamos esperando en el equipo de manera general, un entorno un poco más propicio para agregar eh, exposición a los activos riesgosos. Y nos parece al contrario que hoy la deuda investment grade, con sensibilidad de tipos intermedias, es un lugar en el cual es muy interesante estar parado. Perdón, me parece que pasé una Yo creo- diapositiva más. Si Diga. me permites, si me permites, Uriel, yo creo que es bastante relevante, digamos, el cómo hacéis esta gestión activa dentro de la renta fija, ¿no? Sobre todo que últimamente hablamos dentro de la gestión mucho de la gestión pasiva, del uso de ETFs, y en la renta fija todavía pues hay bastantes oportunidades. Sobre todo si se hace un acercamiento como este, ¿no? Que tiene esa flexibilidad de ir a segmentos como investment grade, como el high yield, de aprovechar las oportunidades de duración, digamos, no simplemente coger el carry y sentarse, ¿no? O sea, yo creo que hay bastantes opciones digamos, en una forma de gestión activa como la vuestra, ¿verdad? Sí, me parece que, digamos, es fácil decirlo ex post, ¿no? Pero la parte fácil del mercado de renta fija ya la hemos pasado. Es decir, teníamos en el 2022 primas de riesgo muy elevadas, tipos de interés muy elevados, y entonces la probabilidad que la performance sea importante era muy elevada. Había riesgo consecuente y por ende era normal que ese tipo de anticipaciones se den de esa manera, pero la parte fácil direccional de los tipos vuelven cerca del 2%, las primas de riesgo vuelven a 300 o 350 puntos básicos, ya la hemos tenido. Hoy en día me parece que es importante para maximizar la performance en un fondo de renta fija, como vos decís, Juan Hernando, tener esta movilidad que te permite ir a aprovechar momentos en los cuales es propicio agregar duración y momentos en los cuales es propicio sacarla. Sin más, sí, para explicar algo un poco más reciente, a fines de septiembre, principio de octubre,
en este fondo del cual les vengo hablando de un aumento de sensibilidad de tipos, hemos sacado casi 0,4 o 0,5 de sensibilidad, porque como decía, las tasas de interés a largo plazo habían bajado al nivel más o menos actual. Luego que hicimos, acumulamos cash al 7-8% en el fondo y un mes y medio después, luego de que ya la digestión de Trump haya tenido lugar, que el mercado haya incorrectamente reaccionado por simpatía con respecto a los Estados Unidos y que en Europa también las tasas han subido por razones que no nos parecían de manera ninguna lógica, hemos reaumentado la exposición. Esta vez no en los plazos de vencimiento del 2032 o 2035, 38, como habíamos comprado cuando aumentábamos la sensibilidad, pero más entre el 2028, 29, 30, 31. O sea que es importante, como decís, esta movilidad de sacar exposición en el momento correcto, acumular cash cuando hace falta ser prudente, reinvertir cuando hace falta hacerlo y capaz no necesariamente en el mismo lugar en el que habías invertido hace un mes y medio, pero en otro lugar, porque es el que tiene un mejor risk reward. Así que la gestión activa hoy en día a mí me parece que es fundamental para manejar las inversiones en renta fija. Y así es. Sí, sí. Y bueno, un fondo que, para terminar la presentación con respecto a este fondo, que tiene 5 estrellas Morningstar en 3, 5 años y overall, bueno, que hoy estamos con una muy buena dinámica de colecta. Un fondo que ha pasado de 180 millones de activos bajo gestión a más de 350 millones en menos de un año. Así que bueno, una solución que está funcionando muy bien y que queríamos proponerles hoy en el webinar. Y luego entrar capaz en un sector un poco más técnico, un poco menos conocido, del cual hemos hablado bastante en los últimos meses. También un fondo que está con una dinámica de colecta muy positiva en la financiera de Echiquier. Un fondo que se llama Echiquier Hybrid Bonds, que es un fondo que invierte solamente en renta fija subordinada, pero emitida por empresas no financieras. O sea, básicamente ni bancos ni aseguradoras, ¿no? Un mercado, un segmento que sabemos que muchos clientes conocen, pero que lo conocen más por la parte bancaria, ¿no? Los COCOs, Additional Tier One, ese tipo de deuda que varios inversores hoy tienen en portafolio con fondos que hacen ese tipo de inversiones de manera específica. En este fondo hemos optado por inversiones en renta fija subordinada, pero emitidas solamente por empresas no financieras. ¿Cuáles son las cualidades básicas para darles un poco una idea de qué tipo de mercado estamos hablando y por qué nos parece interesante? Bueno, empecemos por la parte más técnica y importante, ¿no? Estructural del mercado. ¿Cómo se estructura un bono corporate híbrido? Es un bono en general de plazo de vencimiento perpetuo, o sea que no hay un plazo de vencimiento que esté conocido, no es al 2025, al 2027, es perpetuo. El que puede decir cuándo lo decide reembolsar o no es el emisor, tal como sucede con los bancos, en el caso de los cocos. Hay opciones de reembolso anticipado, que en general son cada 5 años, pero como decía, que es una opción en manos del emisor. Uno siendo inversor no puede decidir que le reembolsen el dinero, simplemente hay ciertos incentivos que hacen que para los emisores sea interesante, más interesante de hecho que para los bancos, reembolsar en las fechas de reembolso anticipado esperadas. Y luego una subordinación que hace que, bueno, claramente los accionistas son los más subordinados en el capital de una empresa, pero luego vendría la deuda subordinada y vida corporativa y más por arriba, en jerarquía, la deuda senior. O sea que en caso de default o reestructuración o algún tipo de eso, algún caso de ese estilo, uno claramente tiene un recovery que sería inferior al que puede tener con la deuda senior, lo cual hace que las valorizaciones sean un poco más volátiles. Pero ¿qué es lo que nos dan los emisores con respecto a toda esta flexibilidad que les damos? Una remuneración superior, claramente, a la que podemos tener en la renta fija clásica. Si uno mira across the cycle, un bono corporativo híbrido emitido por una empresa investment grade, no sé, Orange, Iberdrola, Enel, EDP, cualquier empresa de las cuales todos conocemos que son large caps europeas con balances muy sólidos, que en general son los actores más importantes del mercado, pagan entre 100 y 200 puntos básicos por arriba de la deuda senior, ¿no? O sea que es una rentabilidad que es bastante superior. En momentos en los cuales el mercado está tenso, puede ser todavía muy superior a eso. En el 2022 era más importante el margen, pero hoy en día estamos alrededor de 120 a 150 puntos básicos de remuneración por arriba de la deuda senior. O sea que tenemos una prima de riesgo superior porque le damos ciertas flexibilidades a los emisores. Es un mercado
enorme, del cual poca gente tiene conocimiento. Es un mercado que hoy, si miramos, incluyendo la deuda en euros, en libra y en dólares, tiene casi 350, casi 250 billion emitidos, o sea que es un mercado casi el tamaño del high yield, ¿no? Del cual se habla poco. ¿Por qué? Porque en general está comprado por fondos de renta fija clásicos que invierten 3 a 4% de los activos en este tipo de deuda, pero hay pocos fondos que solamente inviertan en deuda híbrida corporativa. Un mercado muy europeo, principalmente Francia, Alemania y España, y luego ciertos emisores de otros países, y con activos que son muy líquidos, porque como les decía, están emitidos por empresas con un balance extremadamente importante, que cuando emiten en este tipo de segmento, vienen a hacerlo por razones de las cuales vamos a hablar en unos instantes, pero emiten en general entre 800 millones, un billón o incluso más de un billón por cada emisión que producen. Así que una liquidez que es bastante superior, en mi opinión, a la liquidez que podemos encontrar en el mercado de high yield. Si miramos el gráfico a la derecha, es la repartición sectorial, y ese es un punto muy importante con respecto a la deuda bancaria, que hay que tener en cuenta, que es que la diversificación sectorial es muy superior a la que uno puede tener en un fondo que invierte solamente en cocos o en tier 2. ¿No? Uno cuando invierte en cocos tiene una exposición bancaria esencialmente europea, y entonces un riesgo sistémico europeo que si en algún momento sucede algo como lo que sucedió con Credit Suisse el año pasado, bueno, puede haber una correlación importante entre los emisores del portafolio. Aquí realmente las correlaciones fundamentales entre los emisores son bastante bajas porque los sectores más importantes son telecommunications, energía y utilities, bueno, no hay ninguna razón fundamental por la cual si hay un problema en particular con el sector de telecom, ese tipo de problema idiosincrático tenga un impacto importante en el sector de utilities, ¿no? Así que obviamente hay una correlación con el mercado de crédito de manera general. Las primas de riesgo determinan de manera fundamental la valorización de estos activos, y si las primas de riesgo se van por arriba es un segmento que puede sufrir un poco más que la de investment grade clásica, pero de manera fundamental los emisores no necesariamente tengan problemas eh, simplemente porque un sector esté pasando un momento difícil. Así que un riesgo sistémico, diría, inexistente, y una diversificación sectorial que es bastante superior, por lo cual me parece interesante. Hoy en día tenemos alrededor de 4,4, 4,5% de retorno, de rentabilidad, rendimiento, perdón, en la clase de activos. Así que como ven es bastante superior a lo que uno puede obtener en un fondo de renta fija investment grade clásico. Y como les decía, si miran la parte de la izquierda, ¿no? Y miramos las columnas azul oscura, es el senior rating de los emisores que hay en el mercado, es esencialmente investment grade. Casi todos los emisores son a nivel senior, de calidad investment grade, y luego, claramente, como los bonos son subordinados, tienen ciertos notch de inferiores en términos de rating, así que los ratings de los bonos son un poquito inferiores, pero están esencialmente entre A, triple B y double B, ¿no? Así que un sector bastante cualitativo en el cual uno toma un riesgo que es básicamente un riesgo de prima de riesgo, de credit spreads, con un retorno esperado que es superior y una volatilidad, obviamente, que es superior, porque como no sabemos exactamente cuál es la fecha de vencimiento, si en algún momento el mercado anticipa que hay dificultades para refinanciar, bueno, ahí es cuando la valorización del segmento puede sufrir un poco más, y de hecho es en esos momentos en los cuales, si uno conoce el sector, es el momento en el cual hay que invertir en general porque es lo que más paga a largo plazo. Simplemente para darles algunos ejemplos de los emisores que tenemos en el segmento, tenemos Merck, Telefónica, Orange, Iberdrola. Iberdrola es un emisor muy importante. Y de hecho, voy a aprovechar el caso de Iberdrola para hablarles un poco de por qué los emisores vienen a este segmento, ¿no? ¿Por qué hacer de deuda híbrida cuando solamente podría levantar financiamiento en renta fija clásica y pagar menos? Bueno, básicamente la flexibilidad que uno le da con un bono híbrido a una empresa como Iberdrola es que las agencias de notación consideran que la mitad del bono equivale a equity. O sea que Iberdrola puede emitir un bono subordinado híbrido por un billón, y sería el equivalente de levantar 500 millones de renta fija investment grade clásica y 500 millones de equity. Contablemente, para las agencias de notación es lo mismo, es lo cual hace que sea importante para estas empresas diversificar las fuentes de financiamiento y venir a emitir este tipo de deuda en vez de ir crónicamente a pedirle aumento de capital
a los accionistas o venir a emitir demasiada renta fija senior clásica, lo cual puede generar un nivel de endeudamiento que es demasiado superior y tener un impacto en el rating senior del emisor. ¿Y por qué? Y en general, ¿cuál es el trigger, ¿no? El evento que hace que las empresas vengan a este segmento es para financiar dos cosas o planes de CAPEX, de inversiones a largo plazo, como es el caso de Iberdrola, o para otras empresas, financiar fusiones o adquisiciones, ¿no? Son dos momentos muy típicos en los cuales una empresa decide venir y hacer llamado a este tipo de segmento, es para poder financiar una necesidad. Iberdrola tiene que financiar la transición energética a largo plazo, de hecho a más de 6 7 años de fecha, con un plan de CAPEX muy importante, y decidió de manera estructural venir al mercado de deuda híbrida para poder generar ese tipo ¿cómo se llama? De financiamiento de capital que le permita ir a llevar esos proyectos a largo plazo hacia el nivel de madurez que le hace falta. Ya digamos que la gran mayoría de los puntos específicos de por qué un emisor viene a este mercado y por qué un inversor emite, un inversor compra los bonos, ya los hemos dicho, así que les propongo pasar a ciertos ejemplos. Para darse una idea, por ejemplo, si uno mira la deuda de Iberdrola, ¿no? La fecha, la data acá está a fines de septiembre, el rendimiento esperado de un bono híbrido de Iberdrola con una fecha de cola al 2029 era del 4% cuando si uno compraba una deuda senior clásica a fecha de vencimiento 2029, estábamos por el 2,6%. O sea que les está hablando de 100, 150 puntos básicos de diferencia. Ahí estamos justo en el medio, en este caso particular, en estos dos bonos particulares de Iberdrola, un vencimiento esperado que es similar. Teníamos un retorno esperado que era 130, 140 puntos básicos superior. Y luego ese diferencial es básicamente el diferencial que observamos en casi todos los emisores investment grade que tienen un muy buen balance, que no tienen ningún problema en particular. Y si vamos a ver sectores un poco más complicados como el real estate, en el caso de Grand City, en ese momento teníamos casi 700 puntos básicos de diferencia entre el retorno esperado de un bono senior al 2026 y de un bono híbrido 2026. ¿Por qué? Porque el mercado tenía dudas con respecto a que Grand City pueda llegar a ser un call de este tipo de deuda y con razón porque es un sector que estaba pasando un momento bastante complicado. El fondo está manejado con dos investment pockets importantes. Uno es una cartera de comisiones a largo plazo, en las cuales tenemos títulos que tienen casi 5% de peso en el portafolio, un segmento importante del fondo en el cual estamos bastante concentrados en las inversiones. Y luego una selección flexible, ¿no? La parte de comisiones a largo plazo serían 5 6 7 compañías y una selección flexible, que es aproximadamente el 60% de la cartera en la cual tenemos inversiones en términos de peso entre el 2 y el 3% de manera general y en algún momento puede subir hasta el 4 o 5% si pensamos que la relative value, el valor atractivo es suficientemente interesante. Así que, bueno, me parece que hemos hecho lo suficiente. Aquí tenemos el top 10 de emisores de la cartera en el tiempo para que vean un poco cómo ha sido constituido el portafolio en cuanto a las comisiones más importantes. Y luego, si quieren, podemos capaz de abrir un poco de tiempo para preguntas para no consumir todo el tiempo. Muchas gracias, Uriel. La verdad que sin duda el crédito europeo tendremos que tenerlo en cuenta para los próximos tiempos. Como dices, vamos ya con las preguntas. Leo la primera por aquí. Si queréis, estáis aún a tiempo de poder ir dejando más preguntas por el chat. Os leo la primera. Más allá de los niveles de crecimiento, ¿veis a Europa capaz de competir a nivel global con el resto de economías? Si quieres, comienzas tú, Juan, si quieres. Sí, bueno, ahora mismo, digamos, hay bastante pesimismo, ¿no? En el mercado, un poco pesimismo en el ambiente, sobre todo porque, digamos, que son las locomotoras las que están un poco afectadas, ¿no? Francia, Alemania. Si se puede competir o no, yo creo que va a depender también pues de qué sectores estamos hablando, ¿no? Eh, es un poco complicado, pues, el ya extrapolarlo a toda la economía, ¿no? Incluso si hablamos a nivel de mercado, a nivel de renta variable,
pues es verdad que ahora mismo el consenso, después de muchos años, no está favoreciendo a Europa, ¿no? Este año ya el consenso apunta directamente a Estados Unidos y sobre todo pues a las small caps americanas. En la parte de, digamos, en la parte de europea, pues bueno, parece que hay bastante pesimismo y parece que, bueno, pues se da un poco, se está tirando a la toalla. Pero bueno, o sea, es cierto que hay grandes amenazas. Por un lado está China, bueno, pero bueno, China también como economía también tiene sus complicaciones, ¿no? Pues todo lo derivado del sector inmobiliario. Vimos como hace un par de meses se anunciaron pues, posibles reformas, posibles planes de estímulo. El mercado reaccionó muy bien a priori, pero según se han ido viendo los detalles, pues le está costando un poco más, ¿no? Yo creo que quizá ahora, ya digo, quizá el panorama es muy pesimista, pero bueno, hay que también tener un poco más de claridad en los próximos meses. Veremos un poco cómo se establecen las relaciones pues con la nueva administración americana y bueno, de ahí pues se puede, digamos, aclarar un poco el panorama, pero bueno, evidentemente hay compañías europeas, bueno, pues que son grandes potencias en sus segmentos, incluso hay algunas que son más nicho y bueno, todavía pues tienen, lógicamente tienen futuro, pero bueno, es verdad que claro, si lo hacemos, si extrapolamos, miramos solo pues no sé, las grandes tecnológicas, hombre, ahora mismo parece que es complicado competir, pero sí que hay otros segmentos donde se puede competir, como economía y como mercados. ¿Puedo completar un punto? Sí, Estoy claro, totalmente claro, de bien. acuerdo. No, digamos, en Alemania hay un problema, como hablamos, que viene principalmente del precio de la energía y que impacta principalmente dos sectores de la economía, que son muy energy intensive, que son la industria química y la industria automotriz, ¿no? Ahí tenemos dos casos especiales en los cuales hay un problema de competitividad, como decía Juan Hernando en la introducción, bastante endógeno, porque claramente Alemania podría haber manejado las cosas de manera diferente y tener un poco menos de impacto con respecto al precio de la energía. Pero no me parece tampoco que haya que exagerar esto. Son industrias que son de un nivel de capital extremadamente elevado en un país en el cual la formación también de los asalariados es muy importante, y no creo que la industria y la locomotiva alemana industrial tenga un problema estructural que sea imposible de resolver. Tenemos un problema hoy en día coyuntural que tiene que ver con la energía, que no es fácil de resolver porque no se puede resolver a 6 meses, pero tampoco hay que olvidarse de que salimos de 2 años en los cuales los precios de energía fueron muy elevados. Las empresas, como saben, compran energía a término, a largo plazo, no compran energía spot. Entonces tenemos también un impacto en las empresas que probablemente vaya disminuyendo a medida que las empresas vayan haciendo un cambio de la cobertura del precio de energía, que es lo que debe estar sucediendo en este momento. Y no me parece que haya tampoco bueno, que exagerar tanto. Lo que sí, hay un viento a favor que tenemos en Europa, del cual se habla poco, que es que el euro se depreció de 6% con respecto al dólar en el último mes y medio. Y para una economía que es bastante exportadora, no es para nada algo marginal, ¿no? Hay que tenerlo realmente en cuenta. Si bien hablamos de tarifas aduaneras con Trump, una parte de las tarifas ya han sido absorbidas por la depreciación del euro, que puede generar inflación a mediano plazo, pero hoy en día va sin dudas a serle favorable a la economía europea para poder exportar un poco más. Así que no, sí, no me parece tampoco que haya que exagerar tanto. Hay problemas que hay que resolver, pero no me parece que nada sea imposible de resolver. Muchas gracias a los dos. Nos quedamos sin tiempo, así que si queréis os lanzo la última pregunta, que además me gusta, creo que puede servir como conclusión a toda la call. Nos preguntan, ¿cómo veis las valoraciones en las compañías europeas y también cómo veis las valoraciones en el crédito, tanto en investment grade como en high yield? Bueno, voy a intentar responder. Como decía, si tengo que resumir, las primas de riesgo están relativamente bajas históricamente hoy en día, por ende alguien podría decirme, bueno, pero realmente tenemos una remuneración suficiente con respecto al riesgo que tomamos. Yo diría sí. Puede ser contraintuitivo, pero yo diría sí, por las razones por las cuales estuvimos hablando un rato. Las tasas de default me parece que van a quedarse bajas a mediano plazo en Europa y por ende no hay razón por la cual yo hoy anticipe que las primas de riesgo vayan a subir muchísimo. De hecho, si las primas de riesgo subiesen en algún momento a 350 o 400 puntos básicos en alto rendimiento, me parece que sería más un momento en el cual reinvertir que un momento en el cual tener pánico, ¿no? Así que la valorización me parece justa hoy en cuanto a la prima de riesgo.
Lo que sí me parece interesante, y por eso estamos favorizando bastante la deuda investment grade, es que los tipos de interés pueden llegar a tener, en caso de que las cosas no vayan bien, una opcionalidad importante. Como decía, es posible que empecemos a anticipar que las tasas de corto plazo se vayan hacia el 1,5%. Y eso va a venir a amortizar el efecto que pueda llegar a tener en las primas de riesgo el hecho de que la economía no se comporte como se espera. Así que yo estoy muy cómodo hoy en día con el riesgo de renta fija. Favorecería más hoy la parte investment grade y esperaría más a que haya en algún momento un repunte para arriba de las primas de riesgo en high yield para poder meter un poco más de riesgo de ese estilo en los portafolios que hoy, como hemos dicho, tenemos en niveles relativamente bajos. Yo trataré de ser rápido, que creo que nos estamos quedando fuera de tiempo. Renta fija hay que estar, digamos, sobre todo para los perfiles pues, más conservadores, para los perfiles moderados. De hecho, pues si vemos las yields que tenemos ahora, después de tanto tiempo que estuvimos pues, con los tipos muy bajos, la verdad que es un activo donde estar. Es verdad que quizá pues, a nivel del crédito, si nos fijásemos pues, en los diferenciales, pues quizá están relativamente estrechos comparado pues, con la evolución histórica, pero bueno, por otra parte, pues muchos de los emisores tienen fundamentales muy buenos, tienen pues probabilidades de impago relativamente bajas, cobertura de los intereses pues bastante razonable, bastante positiva. Entonces, por ese lado, pues sí que te da el dónde estar, ¿no? Pero es cierto que, bueno, por un lado, de renta fija estar, y bueno, aprovechando que está aquí Uriel, pues con la situación que tenemos ahora en la renta fija, evidentemente, pues buscar gestión activa y gestión que pueda aprovechar pues este tipo de oportunidades que se dan en el mercado. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. La verdad que ha quedado todo muy claro en cuanto a la incertidumbre que rodea los mercados en Europa. Así que nada, me queda poco más que agradeceros a los dos por venir. Juan, Uriel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Encantado, vosotros. Un cuando saludo. quieras. Muchas gracias también a todos los asistentes que habéis estado bien en la Sexta Call. Recordar que os enviaremos la grabación y también un resumen con todo lo que hemos hablado hoy aquí. Y nada, poco más. Nos vemos el año que viene. Que tengáis una feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.